En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, defendió la candidatura de Óscar Soalbarro como el representante de la Alianza Ciudadanos por la Libertad en las elecciones generales de noviembre de este año para competir contra el dictador Daniel Ortega, a pesar de haber dejado de un lado los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica de prestar su casilla para ser el vehículo en los comicios generales. Monterrey dijo que tuvieron que convencer a Soalbarro para que aceptara ser el candidato presidencial de C por L. 362 nuevos contagios a causa de la pandemia registró el sandinista Ministerio de Salud de Nicaragua y elevó a 195 el número de fallecidos a causa de la COVID-19. Con estas cifras se totalizan 9.671 casos confirmados desde que la enfermedad se detectó en el país en marzo de 2020. Como de costumbre, desde octubre el MINSA registró solo un fallecido, mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia, reporta 3.631 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 19.743 casos sospechosos de contagio. La esposa del periodista y reo político Miguel Mora, Verónica Chávez, compareció este martes ante la Fiscalía Sandinista para cumplir con la cita que le habían programado para hablar sobre el caso del supuesto delito de lavado de dinero de parte de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Esta es la segunda ocasión que Chávez asiste al Ministerio Público. La periodista descartó el exilio, pues aseguró no haber cometido ningún delito y dijo tener confianza en Dios. La sancionada policía sandinista secuestró la noche del lunes al politólogo opositor José Antonio Peraza, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco e integrante del grupo Pro Reformas Electorales, mismo que exigía cambios en la ley electoral. El opositor es acusado de traicionar a la patria por medio de la ley 1055, misma que ha sido aplicada contra otros 27 personajes opositores que han sido secuestrados en el último mes. La detención de Peraza fue en su casa de habitación. A nivel internacional, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, tachó el lunes al presidente de Colombia, Iván Duque, de cínico por acusar a la nación caribeña de proteger a los guerrilleros del ELN y a disidentes de las FARC que perpetraron varios atentados y pedir a Estados Unidos que lo declare como país promotor del terrorismo. El mensaje es una respuesta a otro de Duque, en el que acusa a la dictadura de Venezuela de albergar en su territorio a criminales de la calaña de los disidentes de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Henry Castellanos Garzón, alias Romaña. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Fue secuestrado y a los anuros no les gusta que en Café con Voz ocupemos el término secuestrado o el verbo secuestrar, pero es lo que ha ocurrido con cada uno de los nicaragüenses que injustamente han sido desaparecidos simplemente por pensar distinto, por opinar en voz alta, por decir lo que creen en público o por involucrarse en una lucha cívica pidiendo cambios democráticos en el país. Les molesta, y ahí los veo cuando, doña Deikel, cuando tuiteamos las noticias de Café con Voz, cuando ponemos un última hora y le ponemos secuestrados. No es secuestro, es detención porque han cometido delitos. No, es secuestro porque hasta esta hora, por ejemplo, nadie sabe qué ha pasado ¿con quién? Con Medardo Mairena. Nadie sabe qué ha pasado con Félix Maradiaga. Nadie sabe qué ha pasado con Arturo Cruz, con José Adán Aguerri, con Violeta Granera, con Walter, con Juan Sebastián Chamorro, con Peraza. ¿Eso es estar detenido de conforme a lo que dice la Constitución y las leyes? No, eso es un secuestro. Incomunicados, nadie sabe dónde están. O sea, se supone que están vivos. Se supone. Dios quiera que sea así, que todos estén vivos. El doctor José Palé, Lester Alemán, Max Jerez, Pedro Mena, ¿dónde están? Un detenido, según la ley en Nicaragua, tiene derecho a tener un abogado y también tiene derecho a que su familia lo vea. Nada de eso ha ocurrido. Entonces es un secuestro. Y además, cada una de esas acciones delincuenciales del régimen se basan en leyes cortadas a la medida de un dictador que no quiere voces que se alcen en contra de ellos mismos, de ese régimen criminal.
Por tanto, todos los elementos suman y concluyen en que se trata de secuestros. Y ayer fue secuestrado en la noche José Antonio Peraza, politólogo, expresidente del Movimiento por Nicaragua, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Aquí está el machote de la Guardia Sandinista, de los coprófagos uniformados, indicando pues de que él ha incurrido en leyes en acciones que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitan a la intervención extranjera y además organizarse para acciones de terrorismo y desestabilización y todo eso, toda esa marihuana plasmada en ese documento. Bueno, Peraza, sabido de que su voz había estado sonando en las últimas entrevistas en la línea en la cual la dictadura se vuelve cada vez menos tolerante, grabó un video ante su inminente secuestro. Y en el mismo dijo estar dispuesto a pagar el sacrificio que le tocaba. Y además de eso, afirmando que no asusta la dictadura con sus acciones porque está en los estertores de su final. Está muy cerca de que la noche oscura termine. Esto fue lo que dejó grabado el politólogo José Antonio Peraza. Si escuchan este video es porque he sido secuestrado por la dictadura. Como padre de familia, como ciudadano, como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. No nos asusta la dictadura, sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será libre y pronto vamos a abrazarnos todos en un país democrático, pacífico, próspero y libre. Esta dictadura está llegando a su fin y mi captura es solo un episodio más de episodios que esta gente ha creado para intimidar y para hacer sufrir al pueblo de Nicaragua. Eso pronto terminará, esta noche oscura pronto terminará y seremos el pueblo que siempre hemos querido ser. Libres, pacíficos, prósperos y felices. Este es un episodio nada más en la búsqueda de ese ideal y de esa aspiración tan sentida por los nicaragüenses. Es lo que dejó grabado José Antonio Peraza ante su inminente secuestro. Las entrevistas que dio el domingo a Carlos Fernando Chamorro en el programa Esta Semana y ayer lunes por la mañana en el Canal 10 indicaban que Peraza estaba hablando como siempre lo hizo, de manera clara, directa, contundente. A veces podíamos estar de acuerdo con sus planteamientos, otras veces no, porque por ejemplo él apostaba a que siempre se tenía que creer en elecciones. Ayer en el Canal 10 decía que era imposible, según su visión personal, participar en un proceso que no tiene ninguna garantía. Y le preguntaban sobre la verborrea aburrida y repetida de el vetusto Ortega en el acto, en la ópera bufa del domingo, en donde mostró el pleito que se tenía con Asesínica, y esto fue lo que dijo, de manera clara. Dijo Peraza que Ortega sigue apostando a imponer su visión de la realidad a la mayoría de los nicaragüenses, sin importar que eso signifique distorsionar todo lo que el mundo ve como blanco, él lo mira como negro. No sé qué mensaje quiere mandar el presidente Ortega, pero definitivamente que no es el mejor mensaje para un proceso electoral. Yo ayer comentaba en el programa de Carlos Fernando que yo me he tomado la tarea de estudiar o por lo menos buscar en internet o en web que están especializadas en temas electorales para ver en qué países se han dado situaciones similares a la de Nicaragua. No he podido encontrar alguna, ni siquiera en países africanos, ¿verdad? Entonces me da la sensación de que no estamos
A ver, en Nicaragua no se está cultivando un proceso electoral que se pueda considerar que tenga una legitimidad que pueda aceptar, digamos, el pueblo de Nicaragua y la comunidad en general, ¿no? Y hay que decir que Peraza es estudioso de los procesos electorales. No es un cualquiera que viene al tapazo a decir, a mí se me ocurre esto. Cuando él te dice que ha revisado en la literatura electoral internacional que no existen antecedentes como los que ocurren en Nicaragua, ni siquiera en África, que es el referente del atraso más grande que puede haber en el mundo, entonces quiere decir que Ortega, doña Deikel, le saca ventaja a los africanos en la manera totalitaria en la cual está llevando el país. Y de manera clara y contundente, Peraza decía también en Canal 10, solo porque yo pienso diferente que Ortega me puede calificar de traidor a la patria. ¿Puede Ortega, el criminal pervertido, eso lo digo yo, no lo dijo Peraza, el criminal pervertido Ortega puede considerar quién es nicaragüense y quién no, y quién es mejor nicaragüense que otro según su visión? No se puede hablar de un país de igualdad y democracia cuando un tirano desfasado considera que todo aquel que no piensa como él es un mal hijo de la patria. A ver, yo solo lo voy a resumir así. No es posible que un candidato a la presidencia, en este caso Ortega, piense que todas las personas que no estamos de acuerdo con su gobierno somos traidores al país. Esa es la lógica que en Nicaragua ha establecido decenas de guerras civiles. Y no es que estoy proponiendo la guerra, pero no es posible que un candidato a la presidencia argumente que todos los que nos oponemos a su gobierno, con razón o sin razón, somos traidores a la patria. Esa lógica es una lógica trazada profundamente. O sea, no puede ser que nosotros sigamos viendo la política, que todo el que no me apoya a mí es porque es un traidor a la patria. Hizo declaraciones fuertes porque en el contexto en el que se está desarrollando el país, decirle a Ortega en la cara que es un desfasado, un atrasado, que considera que cualquier persona que no piensa como él es un traidor a la patria, y además de eso, recordar que ese tipo de pensamiento ha provocado una y otra guerra civil en Nicaragua sin que Peraza estuviese empujando en esa dirección, eso para los protervos del Carmen no es nada agradable. Y le decían a Peraza, Jocelyn y Michelle Polanco, que Ortega hablaba de que Estados Unidos quiere boicotear las supuestas elecciones que va a haber en Nicaragua el próximo 7 de noviembre. Y Peraza valientemente decía, aquí el boicot no lo hace Estados Unidos, lo hace el mismo Daniel Ortega. Vean ustedes lo que respondía. 7 candidatos a la presidencia en la cárcel, decenas de presos políticos, más de 120,000 exiliados, ¿verdad? 2,000 más o menos lo que calculan los organismos de derechos humanos, personas lastimadas durante todo el proceso de protestas del 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no lo dice José Antonio Peraza, 328 muertos, de los cuales casi no sabemos absolutamente nada, ni cómo murieron, ni por qué, independientemente de cuál bando sean. Entonces, ante esa situación, no me puede venir a decir Ortega que todas las personas en este país, que creo que somos bastantes, que consideramos de que él ha conducido mal este país, somos traidores a la patria. ¿Por qué? Entonces en todos los países solo habrían traidores a la patria, porque en las sociedades democráticas la gente está cambiando de gobernante de manera periódica. Solo en Nicaragua puede ser que haya una persona que esté en el poder durante 40 años, ¿verdad?, que ha permanecido en el poder más que cualquier otro gobernante en la historia de este país, y que todos los que nos oponemos a él es porque somos traidores a la patria. O sea, ¿en qué país estamos? Fuerte Peraza, y entonces eso en la noche le costó su secuestro. Los cenutrios celebran este tipo de acciones, pero demuestran su grado de sumisión e ignorancia, y además de eso servilismo, que solamente pueden verse en filas de alienígenas que no tienen la capacidad de reflexionar ni de analizar, porque no están en esas filas para eso, están para obedecer y repetir lo que se hace. Ortega
el dictador con más tiempo en el poder de la historia de Nicaragua, ni Somoza llegó a tanto tiempo sentado en la silla del poder como Ortega. Ortega considera traidores de la patria o que son apátridas aquellos que le adversan. Él cree que es la patria. Él cree que es la patria. Y decía Peraza ayer, si la mayoría de los nicaragüenses estamos en contra de su dictadura, entonces la patria somos nosotros, porque somos la mayoría. Y esas cosas, lógicamente, que ni a Cecínica ni a el vetusto Ortega les caen nada bien. ¿Cuántos me gusta vamos a esta hora, doña Dickel, para empujar? 6:43, estamos arrancando, pero creo que vamos un poco lento, así que si ustedes nos ayudan con sus me gusta, vamos a agradecérselo siempre para alcanzar los 1500 y que nos ubiquen dentro de los programas más vistos y más gustados en plataformas digitales y en redes sociales. Américo Treminio apareció, ya puedo decir entonces, Américo Treminio, el ex precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, porque ya no es candidato. Apareció hoy por la mañana en Canal 10. Treminio dijo que al final no hubo transparencia de parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad y eso pone en entredicho todo lo que digan de ahora en adelante. Creo que el proceso de ganar la confianza de la población tiene que ver obviamente con la transparencia, pues con la actitud, con el comportamiento. La alianza había, digamos, tomado cierta distancia de los otros partidos porque había hecho un planteamiento muy interesante, muy pluralista, que era permitir que ciudadanos ajenos a su institución se inscribieran, como se lo mandató su gran convención en junio del 2019. Pues en obediencia a ese mandato venían haciendo las cosas bien, pues traían un discurso en el que estaban planteando que los ciudadanos iban a ser representados por ciudadanos y en el que la transparencia iba a primar, ya fuera a través del proceso que fue abortado o del nuevo proceso que se iba a adoptar, y en el cual la comunicación iba a transparentarse y se iba a ser absolutamente sincero con el proceso. Si no se cumple con ese tipo de expectativas, pues me parece que la alianza pone en entredicho su capital, que tiene que ver precisamente con la moral y con la pluralidad y con la apertura que mostró. Y en este caso, pues la gente será la que decida si va a darle su respaldo o no. La verdad es que Treminio, me parece a mí, tenía algún tipo de buena intención, ¿no? Creyó en C por L, se inscribió y creyó sobre todo en aquella frase prácticamente lapidaria de la señora Kitty Monterrey cuando dijo, con el que quede, con ese vamos. Y si él quedaba, pues uno decía, después de Vidaurre, que fue ordenada su prisión domiciliaria el pasado sábado, entonces correspondía a Treminio ser el candidato porque eso fue lo que anunció la señora Monterrey. Dijo Treminio hoy por la mañana que C por L está a tiempo de rectificar y de enmendar. ¿Lo va a hacer? Yo lo dudo mucho. Bueno, en este contexto lo que tenemos de frente, desde mi perspectiva, pues es una realidad aplastante en cuanto a que no se están cumpliendo los compromisos. Ahora, hacia dónde vaya C por L, pues yo no lo sé, porque tendrá mucho que ver con la correlación de fuerzas y con la cantidad de partidos que se presenten también en la contienda. Definitivamente, en este momento, C por L pues está, digamos, en entredicho. Y la gente está pues, manifestando su descontento a través de las críticas y exigiendo mucha gente incluso que se rectifique. Es a lo que yo aspiro, de que pues, se valore el daño, digamos, que le están haciendo a su propia institución y que procedan a rectificar.
y a enmendarse. Difícilmente va a poder ver eso Américo Treminio, que de nuevo me parece a mí tenía una visión de ciudadano de acercarse y probar qué pasa con la política tradicional si yo me meto aquí de pronto, si les agarro la vara, como se dice, de que vengan a inscribirse, esta alianza está abierta para todos y participen. Él tomó el camino que le invitaron a tomar. ¿Le han jugado mal al final? Eso es más que evidente. Hay quienes celebran diciendo, bueno, es que C por L no puede poner en manos de un desconocido su casilla. Políticamente ha sido inteligente. No, han sido políticos profesionales, así son, traicioneros, traidores, guatuceros, embaucadores. Pobre hombre. Como de pronto le agarran la alfombra, se la jalan y cae, como decimos, un solo costalazo. De un tajo, de un tajo. Y le preguntaban las colegas de Canal 10 a Américo si él cree que C por L es aliado del Frente Sandinista. Él responde que, bueno, espera que no. Pero al final dice que para que no se impongan los dedazos en ninguna parte, como es en el caso de C por L, ese es su planteamiento, el de que el ciudadano sea el que sea el protagonista y que la partidocracia pase a un plano menos importante. ¿Es aliado C por L del Frente Sandinista? Aquí está la respuesta de Américo Treminio. Yo no sé si la alianza puede ser alguna suerte de aliado del Frente Sandinista, espero que no, definitivamente no. Entiendo que en este momento es la fuerza que se ha proyectado como la única fuerza de oposición, pero no me atrevería a hacer una valoración de esa naturaleza, ¿no? Yo soy muy respetuoso en este caso del contexto sobre todas las cosas, y creo que yo no tengo ningún interés de dañar como tal a la Alianza Ciudadana, independientemente de su comportamiento. Lo que yo estoy haciendo aquí es defendiendo mi derecho a participar, como lo he venido defendiendo siempre, y defendiendo el derecho que tienen los ciudadanos de que las instituciones políticas hablen claro y alto y se transparenten. Yo lo que estoy promoviendo en realidad en este contexto es que necesitamos que la partidocracia se transforme y hacerle saber a la población que los agentes de cambio somos nosotros, los ciudadanos. Es decir, somos nosotros cuando nos involucremos y empecemos a exigir los cambios, los que vamos a evitar que se den los dedazos, los que vamos a promover que la gente más joven en los partidos tenga capacidad de decisión, que sean tomados en cuenta, que puedan aspirar a cargos públicos. Tenemos jóvenes muy valientes, muy inteligentes, que perfectamente pueden dirigir este país. Soñador, ¿verdad? Un tanto iluso, Américo, pero soñador, idealista, como la mayoría de nosotros. Pero de ahí a que te vean la cara, hay una diferencia enorme. Apareció el señor Óscar Sobalbarro. Pero antes de Sobalbarro, ¿cómo van los me gusta, doña Dique? Para que usted me ponga ahí las 220. 930, vamos subiendo, hay que darle me gusta, hay que darle me gusta y hay que darle me gusta al programa para que por medio de sus me gustas ustedes nos ubiquen dentro de los programas más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Apareció Sobalbarro, captado por las cámaras o los teléfonos de nuestros colegas de Artículo 66, entre otros, y le preguntaban si iba a aceptar, si está dispuesto a ser el candidato de C por L. Y él dice que siempre ha estado dispuesto, que siempre ha contado con el respaldo de su partido, incluso desde que eran el PLI, con Eduardo Montealegre. Y lamentablemente, él dice que no puede considerarse que ha habido aquí mala fe, porque lo que ha pasado es que las circunstancias han cambiado y que el mecanismo que había dispuesto la Alianza Ciudadanos por la Libertad para escoger a su supuesto candidato
simplemente ya no tenía ninguna validez. ¿Te aceptaría, don Oscar? Por supuesto, yo siempre he estado dispuesto. Lo que pasa es que el partido se abrió a un mecanismo pues que para dar lugar a la oposición. Desgraciadamente eso no funcionó pues por las situaciones ya conocidas. El partido a última hora tiene que resolver, pero yo siempre he tenido el apoyo del partido y no es de ahorita. Recuérdense que en las elecciones, cuando estábamos en el PLI, en la convención, inclusive que yo ni siquiera estaba presente en la convención, yo fui proclamado también ahí como primer candidato a diputado nacional. Entonces, siempre he estado en los primeros lugares del partido y me alegra pues que la gente de mi partido me esté respaldando en esto. Yo creo que es una responsabilidad grande, ya estamos dispuestos a asumirlo. Dispuesto a asumir el dedazo. Bueno, si eso es algo que le parece enteramente democrático y que va a cambiar la política o la manera de hacer política en el país, que fue una de las frases más repetidas, incluso por Lester Alemán, que lamentablemente está secuestrado, por Maxeré, por Juan Sebastián Chamorro, por Arturo Cruz, por todos los que creyeron que iban a ser candidatos o que iban a ser diputados o que estaban en la plataforma de Alianza C por L. Entonces uno dice, esa manera de hacer política es diferente a los dedazos de Alemán, a los dedazos de Ortega, a los dedazos de la política tradicional. Yo no veo ninguna diferencia. Veo más de lo mismo, pero bueno, ustedes y yo estamos siendo testigos de cómo se lava la ropa sucia a la vista de todo el mundo, ¿no? Una cosa bien, una desfachatez monumental la que hemos visto. Le pregunta nuestro colega de Artículo 66 que si Óscar Sobalbarro se considera competencia para Daniel Ortega. Y esto fue lo que respondió. ¿Sobalbarro es competencia para Daniel Ortega el 7 de noviembre? Mire, esto no se trata de competencia, se trata de ofrecerle a los nicaragüenses una salida a la crisis que estamos viviendo. Yo creo que hay que devolver la institucionalidad al país. Eso es una cosa bien importante que hay que luchar. Hay que contar con el respaldo. La mayoría de los ciudadanos quieren un cambio, quieren vivir en paz, quieren vivir en libertad. ¿Ya tiene plan de gobierno? Tenemos que luchar para eso. El partido y la Alianza Ciudadana tiene un programa de gobierno y por supuesto vamos a hacer propio el programa. Que no es una competencia. ¿Cómo será eso, mano? Entonces, o sea, ya sabemos que esto es un sainete. Ya sabemos que es una ópera bufa. Ya sabemos que es un libreto mal redactado, terriblemente actuado también. Pero por lo menos hay que elaborarse en algún momento. ¿Qué te pueden preguntar los necios periodistas para responder alguna cosa que sea coherente, que tenga sentido? Porque si no es una competencia electoral, entre comillas, ¿qué cosa es? Pero bueno, ese es el candidato ya impuesto, que solamente mañana en una convención en la que van a estar participando unos escogidos de Doña Kitty para que no haya rebelión en la granja, se va a dar en un hotel de Managua. A propósito de Doña Kitty, también apareció ella hoy. Increíble, la señora Monterrey. Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey. Hoy fue bastante grosera. Después, además de que le ven la cara de tonto a Américo Treminio, hoy, dice ella, era el peor candidato de todos. ¡Wow! Increíble, ¿no? Y ni le cabe por ninguna parte aquello de que vamos con el que quede. De ninguna manera. Vean ustedes cómo se expresa de este hombre que al final terminó como la novia de Tola. Lo dejaron esperando, vestido y alborotado
como la novia de Tola, y los argumentos son verdaderamente ofensivos. Simplemente él no tenía la capacidad ni para recorrer el país ni para dedicarse enteramente a esto. Él ha estado en redes sociales, ¿verdad? Tiene una base de seguidores aproximadamente de 6.000 personas. Pero este es un trabajo duro que va a tocar recorrer el país y que tiene que ser de personas que tengan contacto con la población. En una reunión que tuvimos con la Alianza Cívica, hablamos de los dos candidatos en aquel entonces, Noel Vidaurre y Américo Tremilio. Y ellos nos dijeron de que era bien difícil que se pudiera lograr un voto masivo con esos dos candidatos o precandidatos que quedaron. Igual nos sucedió cuando hablamos aquí con todos nuestros presidentes departamentales. No es que hubiera nada en contra de alguno de ellos, simplemente al ser totalmente desconocido y la otra persona que más bien viene de las filas conservadoras y nosotros siendo un partido liberal, lo veían muy difícil que pudieran levantar ese voto masivo que necesitamos indiscutiblemente para derrotar a Ortega. Increíble la grosería con la que ella explica que Treminio no lo conoce ni su familia. O sea, este es un completo desconocido, por un lado, y el otro es un conservador que para un partido liberal, que somos nosotros, no cabe. Y eso me recuerda a aquella disyuntiva Enrique Bolaños en el PLC para evitar traiciones, como le llamaron a Bolaños en algún momento, y por eso es el argumento de que Vidaurre tampoco, pero la manera en la que esta señora se refiere a Américo Treminio es despectiva, es altamente ofensiva, y además de eso denota la farsa que le hicieron creer, porque desde un inicio sabían. Doña Kitty no sabía que Américo Treminio era un desconocido. ¿Por qué dejó que se inscribiera? ¿Para qué le abrió la gasa, como decimos popularmente en Nicaragua, haciéndole creer que con el que quede vamos? Y él dice, el que quede soy yo. El que ha quedado soy yo, me corresponde a mí. Le dicen, ¿sabes qué? Es que a vos nadie te conoce, hombre. Mejor andarte a dar una vuelta, volver a tus oficios y no andes agarrando vara. Eso es una burla, es una jayanada, una canallada. Pónganle como ustedes quieran que le alcanza lo que le hicieron a este hombre. Y plantea la señora Monterrey qué es lo que había propuesto Vidaurre, que era una consulta a las bases de C por L para ver quién podía ser el candidato, y que Treminio quería que fuera una encuesta o una consulta en Twitter. Dice, eso no tiene ninguna cabida. Aquí decidimos todos que es Óscar Sobalbarro, porque en este partido mando yo. Y a todos les dije, vamos con Sobalbarro. ¿Quieren verlo? Aquí está. Tuvimos al señor Noel Vidaurre que nos decía de que el método para él correcto de selección de candidatura era una consulta a las bases de este partido. En cambio, lo que dijo el señor Treminio era de que él quería una encuesta en Twitter. Entonces, comprendan por favor de que eso no es posible. Estamos en una situación sumamente difícil en este país y lo que se trata es de brindarle a la población el mejor candidato. Y nosotros creemos todos que el mejor candidato es Óscar Sobalbarro, y voy a decir algo, no es porque él es el que queda o es porque en este partido se decidió. En otra circunstancia que no fuera esta la coyuntura, igual se merecía esa candidatura, porque es un hombre con una trayectoria de lucha que no es desconocido para nadie, es muy respetado y creo que se la merece. Es decir, es porque yo quiero, porque a mí me cae bien y porque a todos los que quieren caerme bien tienen que hacerme caso. Y mañana, en la convención, se va a ratificar a Sobalbarro y a la mujer que lo va a acompañar en la fórmula. Es realmente desvergonzado lo que ha pasado en el caso de
Américo Treminio y toda la farsa que ha montado José Borrell para terminar en esto, en romper todo el esquema que vendió como democrático y terminar imponiendo a uno de sus directivos cuyos vínculos con gente del Frente Sandinista no dejan de ser altamente sospechosos. Bien, Verónica Chávez, nuestra colega, periodista, esposa de Miguel Mora, llegó nuevamente a la Fecalía. Le preguntaron más de lo mismo. Quizás profundizaron un poco más, pero tratando de encontrar argumentos donde no hay, pruebas donde no existen. Acá está lo que dijo cuando salió del patíbulo al que ha sido sometida por segunda vez, al igual que más de una veintena de colegas periodistas. Lo que pasa es que algunos detalles que tal vez no hicieron preguntas al inicio, pues a medida que va avanzando la investigación, ellos tienen más detalles y vuelven a preguntar que si conozco a las personas, que si cuáles eran los vínculos y ese tipo de cosas. Las mismas preguntas que la primera entrevista. Un poco más hondo tal vez. ¿Te dijeron que te pueden volver a citar? Es que siempre al final te dicen que en caso de, como la investigación continúa, pues en caso de requerir, te vuelven a hacer cita. ¿Pero sobre qué fue lo nuevo que te preguntaron? Siempre, es sobre lo mismo, lo único que tal vez ahondar un poco más. ¿Y qué querías que ahondaran? Sí, pero ¿en qué ahondaron, Verónica? ¿Qué fue lo que ahondaron? ¿Qué preguntas le hicieron? Que es la fundación, que si yo no conozco, que si sé de lo que se le está investigando, que si yo tenía vínculos con ellos, ese tipo de cosas, que si tenía alguna relación. Verónica, a quien le mandamos un abrazo, nuestro cariño, dijo que ha pedido a la dictadura un permiso especial para que su hijo Miguelito tenga la posibilidad de ver a su papá, a Miguel Mora, que fue secuestrado semanas atrás y del que no se sabe absolutamente nada desde que salió de su casa, montado en vehículos de la dictadura y rodeado de coprófagos uniformados. Y esto porque Miguelito tiene una discapacidad, la mayoría de nosotros lo conocemos el caso, pero acá Verónica, que dice que no tienen por qué apresarla ni secuestrarla a ella porque no ha cometido ningún delito, tampoco piensa en irse al exilio. Aquí dice lo que significa para Miguelito la ausencia de su papá y lo que significa para ella como madre, sin el apoyo de su esposo, nuestro colega y amigo Miguel Mora, el estar tratando de responder a la inquietud de Miguelito, que siempre está preguntando dónde está su padre. Siempre en este tipo de terapia de los niños con discapacidad, los papás tenemos que estar pues involucrados, y durante pues los 20 años de vida de Miguelito, que a pesar de que tiene eso, pero es como un bebé, pues nosotros estábamos las tareas divididas. Pues Miguel hacía, por decirle algo, iba un lunes a hacerle las terapias, yo iba un miércoles, él iba así, pues nos dividíamos porque teníamos los dos que saber cómo manejar al niño y qué tipo de terapias hacer. Y ahora pues obviamente las he tenido que, al no estar su papá, pues yo soy la que las he asumido, todas las terapias. ¿No ha habido respuesta de la judicial a la petición? No nos han dado contestación, pues porque parte de eso, pues como el niño, pues obviamente al verme conmigo, pues llama bastante a su papá, siempre está papá, ¿dónde está papá? Entonces esa parte es bien dura, pues. Entonces, pues yo soy la que trato ahí de estar con él siempre y diciéndole, pues, ya viene amor, ya va a venir, tranquilo, y pues estar pendiente de su situación emocional, pues porque para que no me pueda presentar algún tipo de cuadro, pues lamentablemente algún cuadro convulsivo. Es terrible lo que está atravesando Verónica y la familia Mora Chávez por la disposición de la dictadura de mantener secuestrado a nuestro amigo, el colega periodista Miguel Mora, quien fuera candidato o precandidato por el Partido de Restauración Democrática. Para cerrar, en Cuba han muerto extrañamente por lo menos 5 altos oficiales de la Fuerza Armada. El 17 de julio
se dio a conocer el deceso de Agustín Peña, quien se desempeñaba como jefe del Ejército Oriental en Cuba. Las causas no fueron precisadas, pero se atribuye al coronavirus. El martes 20 de julio también falleció el general de brigada de la Reserva Marcelo Verdecia Perdomo, quien fuera guardaespaldas de Fidel Castro en Sierra Maestra. El general de división de la Reserva Rubén Martínez Puente murió el pasado sábado 24 de julio a los 79 años. Al militar se le acusó por haber transmitido la orden de Raúl Castro de disparar los misiles desde aviones de combate MiG de la Fuerza Aérea de Cuba para derribar avionetas de los hermanos al rescate. Otro que murió ayer 26 de julio fue el general de brigada Manuel Eduardo Lastres Pacheco, quien ingresó a la guerrilla de Fidel Castro en 1957 y también estuvo bajo las órdenes de Camilo Cienfuegos. Y hoy martes se dio a conocer la muerte del general de brigada Armando Choy Rodríguez, que falleció en Villa Clara. Él estaba retirado de las Fuerzas Armadas y se desempeñaba como coordinador general del Grupo de la Historia de los Combatientes de las Vías. Están muriendo demasiado rápido y de manera coincidente todo esto. ¿Qué dice Joanny, la bloguera cubana, la bloguera cubana Joanny Sánchez, sobre estas muertes? No lo digo yo, lo dice una cubana. Vean más o menos cuál es su lectura. Prácticamente que hemos tenido que publicar en la prensa independiente en los últimos días 4 obituarios en unos 8 días sobre generales cubanos que han muerto. Mucha gente me pregunta si es coincidencia, qué está pasando, y lo cierto, señoras y señores, es que es muy difícil saber. Recuerden que en este régimen la salud de los jerarcas del partido, de los jerarcas militares, siempre ha sido una cuestión rodeada del mayor secretismo posible. Ahora bien, uno puede especular. Primero, recuerden también que esto es una gerontocracia, hay mucha gente mayor en puestos allá arriba y hay un momento en que la biología hace su papel. Hace muchos años, pues yo repetía que la biología nos iba a permitir hacer en Cuba lo que no nos ha permitido la rebeldía. Ahora tengo que decir que la rebeldía también nos está ayudando, pero la biología está marcando el fin de una generación, el fin de un grupo en el poder, el fin de una serie de personas que han manejado con mano dura, mano férrea, el país por más de 60 años. Claro, eso no explica todas las muertes, porque incluso uno de los generales fallecidos, quien era además, pues tenía un cargo muy importante, era jefe del Ejército Oriental de Cuba, no era una persona excesivamente mayor, no era alguien de la tercera edad. La pregunta es, ¿será el coronavirus? Pero bueno, si los grandes generales de este país no han sido vacunados con los candidatos vacunales nacionales, ¿quién entonces ya está inmunizado? Y por otro lado, también hay que dejar la puerta abierta a cualquier posible purga interna. Como saben, solo nos queda especular, pero es muy difícil de no relacionar estas 4 muertes de generales cubanos en 8 días con algún tipo de proceso que está ocurriendo tras bambalinas, sí, allí mismo, en los lugares cerrados del poder en Cuba. No lo digo yo, lo dice Joanny Sánchez, periodista de enorme reputación en Cuba, además bloguera, y no es raro pensar lo peor. Además, como dice ella, si son los altos cargos y no han sido vacunados en Cuba, ¿quiénes son los que se han vacunado? ¿Qué clase de incertidumbre la que vive el pueblo cubano? De última hora se conoce orden de secuestro en contra del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. El machote de la dictadura dice lo mismo, ¿no? Que ha realizado actos que menoscaban la independencia y la soberanía. Este amigo, ex canciller nicaragüense, tenía rato de estar calladito. Rato de estar callado y no meterse, pero la dictadura no perdona. Y recuérdense que después del famoso caso de las campanas, que le atribuyeron como ser un traficante de antigüedades y demás, estaba prácticamente separado de todo. Eso no le eximió y ahora se está conociendo orden de secuestrarlo por estar violentando lo que la dictadura dice es la ley de defensa de los derechos del pueblo
y la soberanía. Pero no solamente a Aguirre Sacasa. También nuestra amiga y colega Berta Valle, junto a Victoria Cárdenas, esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, han sido, de acuerdo a este machote de la Fecalía, incorporadas en la investigación, y dice lo siguiente en la parte principal de todo este palabrerío. Dice: por tal razón, porque bueno, se ha conocido de que ellas han andado acá y han estado efectivamente hablando con senadores, con congresistas y con gente de peso en Estados Unidos. Dice: por tal razón, la policía realizó una investigación y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis, presentará acusación, ya que tales acciones se consideran, violatorias al ordenamiento jurídico interno. Es decir, van a ordenar captura en contra de ellas dos también, o van a ordenar un secuestro en contra de ellas dos, igual que ocurre con Francisco Aguirre Sacasa. Eso es de último momento. Terrible. ¿Eso es un país libre? Pensémosla bien. Ese es el país con el que queremos estar, en el que queremos que nuestros hijos crezcan, nuestros nietos crezcan, bajo una dictadura sangrienta, criminal, que pretende tener un pensamiento único, un partido único, y todo lo que ocurre en regímenes totalitarios como Corea del Norte, como la misma Cuba. Hacia eso nos quieren conducir. Derechos humanos pulverizados, libertades públicas pulverizadas, dignidad de la persona aplastada. De esto y más conversaremos luego de la pausa comercial con nuestra invitada Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, luego del corte. Antes, el doctor Alfonso Oviedo Reyes está esperándole junto al equipo de American Immigration Bureau para resolver su problema migratorio. 305-613-6409 es el teléfono. Ellos, en conjunto, buscan soluciones y encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Deposite su confianza en American Immigration Bureau y estará usted en las mejores manos. Envío 2224, donde vos mandás la mejor agencia de envíos de remesas, documentos y paquetería a Nicaragua. 9618 Fontainebleau Boulevard es la sucursal más reciente. Recuerde que también la encuentra en la Pequeña Habana, en la 1101 del Southwest y la Primera Calle, en Hialeah en la 2961 del West y la 12 Avenida, y en la ciudad de Sweetwater en la 10404 West Flagler, ahí en el Centro Comercial Managua. Confíe en el trabajo de envío 2224 porque es garantizado, es rápido, es seguro y usted terminará altamente satisfecho. Voy a la pausa y regreso con mi invitada Erika Guevara Rosas. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.